Un saludo para todos. Cementos Argos hizo unos anuncios muy relevantes para las acciones que vamos a estudiar e igualmente vamos a ver cuánto debería valer Cementos Argos, qué dice Morgan Stanley sobre el IPO en Estados Unidos y muchos temas, así que no se lo pierdan. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo y nada de lo que hablamos aquí representa una recomendación de compra-venta de activos ni asesoría y leer lo que hay en pantalla. Otro disclaimer, vamos a hablar de Cementos Argos. Yo soy accionista de Cementos Argos, tengo acciones preferenciales, entonces voy a hablar como analista, como accionista. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema brutal. Vamos a hablar de Cementos Argos, vamos a hablar de la situación actual de la compañía, vamos a ver las cifras, vamos a hablar del sprint, el plan que acabó, digamos, de divulgar la compañía que tiene dividendos, recompra de acciones, mejora de la rentabilidad, un montón de cosas, vamos a conversar de qué se trata, vamos a hablar del IPO de Cementos en Estados Unidos, a ver qué ha pasado con eso, vamos a ver valoración, vamos a ver qué dice Morgan Stanley, vamos a ver riesgos y vamos a concluir, entonces no se vayan a ir porque el video está brutal. Entonces, primero hablemos un poco de la situación de la compañía. Las acciones de Cementos Argos, por allá en la burbuja que había en el mercado hace muchos años, pues cotizaban en niveles de 11, 12, incluso llegaron a cotizar más arriba. Y pues esa burbuja finalmente estalla muchos años después, las acciones caen. Yo le llamo a esto el precio de normalización. Yo creo que Cementos es una acción que debería estar en esos niveles, 6.000, 8.000 pesos. Para mí eso sería lo normal. Pero luego pues llega el COVID, las acciones se bajan muy duro a niveles de casi 2.400, 2.500 pesos, nos empezamos a recuperar, llegan las elecciones y las acciones nuevamente se caen. Pero miren a dónde se caen. Caen a niveles de pandemia. El mercado está descontando hoy una tragedia como la pandemia y yo creo que eso hay que verlo más como una oportunidad realmente porque esos niveles no tienen sentido y eso es lo que vamos a desglosar en este video. Comencemos con los resultados de Cementos Argos, las diapositivas son directamente de la página de ellos. Si vieran los resultados, pues les fue muy bien. La compañía aumentó ingresos 23%, el EBITDA aumentó 6.6%, la utilidad neta bajó, ojo ahí con eso. La deuda neta bajó a 2.8, esto es muy importante y lo vamos a discutir. Y tuvo un flujo de caja de 1.3 billones, un flujo de caja libre operativo. Vamos a hablar también un poquito de eso, pero como pueden ver, pues los resultados han sido positivos. Me gustó mucho esta diapositiva porque esta diapositiva muestra algo muy interesante. En esta diapositiva podemos ver el desempeño del EBITDA en los años que han venido pasando. Pueden ver cómo el EBITDA pasó de 1.4 billones a 2.9, ha venido creciendo. Pueden ver también cómo la deuda ha venido bajando. La compañía llegó a estar 4.6 veces deuda neta EBITDA y ahorita marca 2.9, es decir, ha aumentado el EBITDA, ha bajado la deuda. ¿Y qué ha pasado con las acciones? No han hecho sino caer. Entonces, mientras que la compañía ha reportado buenos números, el mercado no le ha dado tregua y la baja y la baja y la baja, y pues las acciones han caído 41 y 39%, lo cual es un desastre. Con base en esto, pues la compañía hizo una movida muy interesante y lanzó este llamado Sprint, Share Price Recovery Initiative, muy interesante porque lo que están haciendo es algo que hemos hablado mucho en el canal, recomprar acciones y otros mecanismos que le van a generar mucho valor al accionista. Vamos a hablar de ellos porque realmente yo creo que esta iniciativa puede ayudar a ponerle piso a las acciones y mejorar mucho el desempeño y la generación de valor al accionista. Entonces, ¿qué es el sprint? El sprint tiene varios focos. El primer foco es seguir sacando buenos resultados, mejorar la rentabilidad, esto es muy importante. El segundo foco es incrementar el pago de dividendos. La compañía aumentó dividendos, va a pagar un dividendo brutal Cementos Argos este año para que lo tengan muy en cuenta. La recompra de acciones, que tanto hemos hablado de ella, supremamente importante. Y continuar trabajando con el listado de Cementos Argos de Estados Unidos. Esto es muy relevante y puede generar mucho valor, vamos a hablar de eso más adelante. Igualmente quieren mejorar la liquidez de las acciones mediante un creador de mercado. Ellos están trabajando y entiendo que están trabajando incluso con la bolsa para ayudar a mejorar los mecanismos y la generación, digamos, de liquidez del mercado. Entonces miren que es un plan de 5 pasos muy completo, muy interesante. Vamos a desglosarlos. Primero, la recompra de acciones. En todo el grupo, en el GEA en general, se han dado
programas de recompras de acciones. Lo que ustedes están viendo aquí es los dividendos de las preferenciales, Grupo Argos, de Celsia, de PF Semargos, PF Sura. Esos son los dividendos a los precios por allá el 1 de marzo, y estos son los planes de recompra de acciones. Entonces vamos a enfocarnos en Cementos Argos, que es la que estamos analizando hoy, la que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué anunció Cementos Argos? Cementos Argos anunció dividendos de 445.000 millones. Con los precios de ayer, eso significa un dividendo del 14% en las preferenciales y del 11% en las ordinarias. Esto es un dividendo tremendo que compite incluso con la renta fija mientras estás metido en un activo que está muy barato. Pero además anunciaron también la proposición de hacer recompras por 250.000 millones. ¿Esto qué significa? Que el retorno total que Cementos Argos le va a pagar a sus accionistas, es decir, usted, yo, los que tenemos acciones, es de 695.000 millones de pesos. Ese es el retorno que nos van a devolver vía dividendos y vía recompras. Hoy las acciones, hoy la empresa está costando 3.9 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que el retorno total que la empresa le va a devolver a sus accionistas es un 17% total en las ordinarias y un 22% en las preferenciales. Ese es el retorno que van a dar estas acciones entre recompras y dividendos. Y eso es tremendo valor y es un retorno muy importante, y me parece que es una movida sumamente positiva. Entonces se abrió un debate. Entonces ese dinero va a salir de deuda, la compañía se va a endeudar más. No, la compañía tiene en caja para cierre de 2022 casi 1.3 billones, tienen 1.6 billones en caja. Entonces, si nos devolvemos, pues los 695.000 millones de retorno están cubiertos con caja que generó la empresa, 1.6 billones. Entonces, aquí no se van a apalancar más, no van a hacer, digamos, locuras en este momento, sino que simplemente van a retornar su generación de caja a los accionistas. Y de eso se trata. Los dueños de las empresas somos los accionistas, y ese valor debemos verlo, digamos, compensado en nuestra inversión. Y cuando las acciones las regalan en bolsa y las bajan con chichiguas, este tipo de movidas son supremamente positivas y yo creo que van a tener un impacto muy positivo. Lo que pasa es que ahorita estamos navegando con un viento en contra, que más adelante les voy a contar cuál es ese viento en contra para que no se lo vayan a perder, que es muy importante. Otra pregunta que me han hecho en los debates es: ¿y por qué no mejor pagan deuda o por qué no mejor invierten en otra cosa? Y vamos a hablar un poquito de eso. Semargos, lo que tenemos aquí es el perfil de deuda de la compañía. Si ustedes miran, se puede endeudar al 5.6% en Estados Unidos, eso es lo que le cuesta la deuda hoy, y al 15% en Colombia. Miren cómo ha subido el costo de la deuda en Colombia y en Estados Unidos. Claro, estamos en un entorno de alza de tasas. El consolidado de la deuda de Semargos puede estar del orden del 11.6% aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues hombre, disminuir una deuda que está al 11.6, con ese dinero no va a tener un impacto mayor en las acciones. No es un dinero relevante para el tamaño de la deuda, no va a generar mayores beneficios. En cambio, usar ese dinero para recomprar acciones genera un retorno mayor que el costo de la deuda. Es decir, genera más retorno recomprar acciones que prepagar deuda. Y pagar deuda en este momento no sería algo significativo para la empresa. Este programa Sprint sí es muy significativo para la empresa. Tengan en cuenta además que a pesar de todo lo que ha pasado, la deuda EBITDA es la más baja en 9 años. Miren cómo ha venido bajando la deuda neta EBITDA. Entonces la compañía no se está endeudando más, de hecho está menos endeudada. Entonces no tiene tanto sentido pagar deuda. Es mejor a los precios actuales usar ese dinero, asumiendo que los precios no cambien, lo cual es falso, pero se podría reducir hasta en 6% el circulante. Repito, esto no es la cifra que se va a dar porque los precios van a fluctuar, pero se podría reducir en 6%. Y una recompra de acciones hoy generaría un retorno sobre ese flujo de caja de alrededor del 18%. Y 18% es mayor al costo de la deuda. Entonces tiene todo el sentido y genera más valor una recompra de acciones que un pago parcial de deuda cuando el endeudamiento es el más bajo en 9 años. Entonces esas son las razones por las que vale la pena. Otro tema que se habla mucho es: ¿qué carajos pasó con la IPO o con la salida o con el listamiento de Semargos de Estados Unidos? Recuerden que Cementos Argos tiene la idea de coger sus operaciones en Estados Unidos y listarlas directamente en Estados Unidos, lo cual va a ser una belleza el día que ocurra. Pero señores, no los podemos acosar porque lo que tenemos aquí es qué ha pasado con el mercado de las IPO en Estados Unidos. Si ustedes miran, en el 2022 las IPO se fueron a cero. Claro, empezaron a subir tasas, estalló la burbuja que había en Estados Unidos. En este momento nadie está haciendo IPOs. Entonces,
No se puede salir en este momento a buscar una IPO porque no hay gente dispuesta a comprarla, tendrías que salir a regalar tus acciones. Sería salir a listarla hoy en la parte más mala del ciclo, listarla barata y eso no tiene sentido. Entonces esta iniciativa no se canceló, sino que en este momento nadie está haciendo IPOs en Estados Unidos. La gráfica es clara y el que lo haga pues comete un error porque tendría que salir a unos múltiplos o unas valoraciones muy bajas. Entonces lo que está esperando la empresa es que se normalice el mercado de IPOs para salir. Y el día que esto salga va a ser muy relevante, porque casi el 51% del EBITDA que genera la compañía se genera en Estados Unidos. Y hoy Todos Emargos está cotizando aproximadamente a 3.9 billones, que es 4.7 veces EBITDA. Este listamiento, en caso de darse, podría ser entre 8 a 10 veces el EBITDA. Es lo que estima la empresa, es lo que estiman los analistas, es lo que yo también creo que más o menos se puede dar. ¿Y eso qué significa? Eso significa que solamente el pedacito de Estados Unidos podría llegar a valer más de lo que pagan hoy por todos Cementos Argos. Y si no me creen a mí, aquí lo dice, por ejemplo, Morgan Stanley. En este informe de Morgan Stanley dicen que el negocio de Estados Unidos podría ser valorado entre 2.200, 3.000 millones de dólares, es un equivalente hasta 8, 11 veces EBITDA, que es lo que les decía hace un momento, y eso representaría casi el 100% del valor actual, es decir, te regalarían todo Centroamérica y toda la operación en Colombia. Entonces, si ese negocio se llegara a dar, lo que estamos hablando es que realmente solamente lo de Estados Unidos, que está en dólares, protegido del gobierno, de la incertidumbre local, pues hombre, podría valer más que todo Estados Unidos. Entonces, ojo, que eso es importante y eso sigue en la mesa, simplemente se aplazó por condiciones de mercado. Hablemos un poquito de la valoración. Hombre, la valoración de Cementos Argos hoy es absurda. Lo que tenemos en pantalla es el EBITDA histórico de Cementos Argos. Si miramos el promedio histórico, está en 12 veces EBITDA. El promedio de los últimos 10 años está en 9.6 veces el EBITDA. Hoy venden a Cementos Argos a 4.7 veces el EBITDA. 4.7 veces. Es decir, las acciones se tendrían que multiplicar por 2.3 veces, doblarse, para volver a su múltiplo promedio histórico. Entonces estamos comprando, si miramos la historia, es casi que la valoración más baja que ha tenido Cementos Argos en los últimos 20 años casi. Entonces estamos comprando una empresa o están vendiendo una empresa en la valoración más baja en 20 años, lo cual no tiene realmente mucho sentido porque la empresa, como vimos, no va mal. Entonces está muy barata por EBITDA. Si miramos también el precio-valor en libros, está cotizando a 0.3 veces, 0.34 veces la ordinaria, 0.26 veces la preferencial. El promedio histórico de la ordinaria es 1.12 y la preferencial 0.96. ¿Qué significa? Que las preferenciales se tendrían que multiplicar por 3.7 veces para volver al promedio histórico y las ordinarias por 3.3. Se tendrían que triplicar en precio esas acciones para volver a los múltiplos históricos, ni siquiera estar caras, históricos. Entonces miren que la valoración sinceramente es absurda y está cotizando muy barata. Hay otro indicador que me gusta mucho, no pongo el de utilidades porque ya les hablé del problema de las utilidades, las depreciaciones y el flujo de caja, y es pues mirar el yield, la rentabilidad del flujo de caja. Yo puedo coger la rentabilidad, el flujo de caja de una empresa y mirar su rentabilidad. Hoy está en 18% la rentabilidad del FCF de Cementos Argos. El promedio histórico es 7.7. Está muy cara. No, esto se lee al revés porque es una rentabilidad. Mientras más alto, más barata está. Entonces esto tendría que bajar hasta 7.7 para volver al promedio histórico. Es decir, hoy la rentabilidad de Cementos Argos medida en flujo de caja está en una de las más altas en su historia. Aquí también la acción tendría más que doblarse en precio para volver a su rentabilidad de siempre. Entonces, miren que bajo 3 indicadores muy interesantes, pues estamos viendo una valoración absurda en Cementos Argos. Esto que les mostraba aquí es un informe de Morgan Stanley, simplemente donde ellos muestran todo el valor que puede haber si logran hacer el listado más adelante en Estados Unidos, pero aquí a la izquierda también muestran unas gráficas del desempeño de Cementos Argos contra acciones similares y si ustedes ven hay un desacople. Cementos Argos la están vendiendo y ha tenido un desempeño mucho peor a sus pares comparables y si miramos y lo comparamos con los pares americanos tiene un descuento del casi el 65% en precio. Entonces Cementos Argos está muy barata contra sus pares regionales, contra sus pares en Estados Unidos, contra su valoración histórica, por donde se mire es absurdo que Cementos Argos esté cotizando a 2.900, 2.800 precios y más absurdo que las preferenciales las estén regalando a los niveles que están hoy en día.
Vamos a hablar de los riesgos porque obviamente no todo es color de rosa. La compañía, se los decía ahorita, tiene un viento en contra muy fuerte y es la salida del FTSE. Hay un índice del cual salió Cementos Argos y otras compañías colombianas y hay unos flujos de venta. Estos flujos entiendo yo que terminan este mes, creo que el 17, pero no tengo muy clara la fija, estudien el tema, pero hay una salida de flujos que sí o sí van a vender. Eso no es como, no, voy a decidir no vender, no, tienen que vender. Entonces en este momento hay presión vendedora, por eso de pronto las acciones no han reaccionado tan fuerte a las buenas noticias porque están peleando con esa presión vendedora, pero se han mantenido, lo cual es bueno. Una vez salga las acciones de este índice y los índices que lo siguen o los ETFs o los fondos que lo siguen, una vez se dé ese flujo vendedor, creo yo que va a ser una muy linda oportunidad para que estudien y probablemente la acción va a mejorar mucho su desempeño. Entonces, este es un viento en contra que ya está muy cerca de terminar. Otro tema negativo, hombre, los gastos financieros, pues con la subida de tasas se han aumentado significativamente. Si miramos aquí, pasamos en un año de 401 mil millones a 606 mil. Si miramos el trimestre, pues pasó de 113 a 185 mil. Entonces, claro, el aumento de la deuda le está pegando muy duro a Cementos Argos y a casi todas las compañías del mercado. Otro tema negativo que se le critica mucho pues es la baja rentabilidad. Cuando uno mira ratios de rentabilidad como el ROA o el ROE, por ejemplo, pues se da cuenta que son muy, muy bajitos. La compañía viene trabajando en esto, haciendo un plan para mejorar el ROCE, que es el retorno del capital, y si ustedes miran, han mejorado el retorno del capital, incluso por encima del WACC. Este año lograron llegar al 10% de ROCE, eso es bueno. Tienen claro que hay un problema de rentabilidad, lo están mejorando, han logrado mejorarlo, pero digamos que esto es lento. Entonces, esos serían para mí los aspectos negativos. Y el otro, pues, tener en cuenta que nosotros estamos esperando una desaceleración económica en Estados Unidos, una desaceleración en Colombia, y eso obviamente, pues, a una empresa del sector cementero, constructor, pues, obviamente le va a pegar. Entonces, muy importante también tener en cuenta estos aspectos. ¿Qué conclusiones tenemos? Hombre, primero, la valoración de Semargos es absurda y la de la preferencial es ridícula. Está muy barata Semargos por comparativos, por históricos, por lo que se mire. Otra conclusión muy importante es que la empresa despertó y está tomando medidas para generar valor, medidas que yo aplaudo. Yo les aplaudo la recompra de acciones, los dividendos, buscar monetizar, aumentar la liquidez, buscar listar Estados Unidos. Esas son medidas muy potentes que a largo plazo pueden generar mucho valor. Entonces, las medidas creo yo que van a tener un impacto importante, pero por el momento, pues hay presión vendedora por la salida de lo que les decía del FTSE. Entonces, pues es probable que por ahora tengamos ese viento en contra, pero repito, eso no pasa de este mes, entonces muy pronto va a cambiar ese flujo probablemente. Otra conclusión, la compañía debe mejorar su rentabilidad, sus ratios de rentabilidad, eso es totalmente de acuerdo con eso, son muy bajos los ROEs. ¿Qué pasa con estas compañías del GEA? Tienen patrimonios muy grandes, son compañías que han acumulado grandes patrimonios, entonces la rentabilidad de esos patrimonios y también tienen portafolio de inversiones, no generan una rentabilidad muy buena porque hay activos que digamos son portafolio o son lotes o muchos motivos que no generan flujos o utilidades. Entonces claro, cuando yo comparo la utilidad del patrimonio pues es muy baja, eso no es algo bueno, eso es algo que se tiene que mejorar. Otro punto muy importante, Semargos es una cobertura contra la devaluación y contra el riesgo país. Tengan presente que hoy Semargos tiene el 70% de sus ingresos, el 70% de su EBITDA por fuera del país, en Centroamérica, en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, cuando usted dice, uy, me da miedo lo que está pasando en el país, hay mucha incertidumbre, Semargos es una de esas opciones que ya tiene el 70% por fuera. Entonces, es una cobertura natural. Creo yo que es un punto también que tiene a favor la compañía. Y finalmente, pues el costo de deuda ha golpeado los resultados, eso es evidente, y la desaceleración que podría venir. Entonces, para mí Cementos Argos es una empresa linda, soy accionista, tengo acciones, de hecho he venido comprando más por estos días que está barata por ese flujo, he aumentado posiciones, esa es mi posición, no le estoy recomendando nada, usted haga su mismo análisis, haga su estudio, tome sus propias conclusiones, pero sí le digo, vale la pena que se tome el tiempo y la estudie, porque no solamente está muy barata, sino que estas medidas son una señal de confianza, van a ayudar a generar valor a largo plazo y yo creo pues que vale la pena estudiarla. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.